Hola, soy Miguel Ángel González, diseñador gráfico e ilustrador especializado en vectores. Llevo muchos años trabajando como director de arte en la industria de la publicidad y a la par tengo mi propio estudio llamado West Art Studio. También he trabajado para marcas como Nike, Suzuki, Collective Arts Brewing y me han invitado a presentar algunas de mis ilustraciones en exposiciones a nivel mundial. Amo el diseño gráfico y combinarlo con mi faceta como ilustrador me ha permitido crear una estética única en mis proyectos. Desde que inicié como ilustrador me llamó mucho la atención crear dibujos de la gente que admiraba. Así que comencé a hacer tributos ilustrados relacionados con la música y películas que a mí me gustaban, logrando que mi trabajo conecte con mucha gente, ya que al formar parte de la cultura popular cualquiera lo puede descifrar y conectar con él fácilmente. Por ello encuentro llamativo el formato de los pósters, ya que en ellos puedo narrar de una forma muy sintética una historia que atrape la mirada del espectador. En este curso de doméstica aprenderás a ilustrar un cartel de película con la técnica de ilustración vectorial. Como proyecto final haremos un cartel conmemorativo para la película Volver al Futuro, pero tú puedes elegir la película o proyecto que tú quieras. Comenzaremos haciendo un repaso por los distintos carteles que se han hecho de Volver al Futuro a lo largo del tiempo. Después recopilaremos algunas imágenes para crear un banco de referencias que nos ayudarán a trabajar en Photoshop. Luego comenzaremos a trabajar en Illustrator, donde te mostraré cómo uso el programa mediante algunos ejercicios básicos de trazado para enseguida comenzar a trabajar en nuestro cartel. Te enseñaré también cómo hacer el entintado digital sobre nuestro boceto y optimizar tu flujo de trabajo utilizando las capas, para después definir las sombras que ayudarán a enriquecer tu ilustración. Enseguida comenzaremos a darle vida al cartel con el uso del color, comenzando por seleccionar una paleta de colores a partir de fotografías para después definir cuál irá mejor a la ilustración. Luego te enseñaré a cómo crear un entramado de puntos y así añadir volúmenes y texturas sin necesidad de agregar una tinta más a tu cartel. Por último, te mostraré cómo preparar tu archivo para imprimirlo en serigrafía o cualquier otro método de impresión que utilice tintas directas. Al terminar este curso serás capaz de desarrollar una idea, plasmarla de forma gráfica con ayuda de recursos fotográficos para después ilustrarla a través de vectores. Para tomar este curso necesitarás conocimientos básicos de Illustrator y Photoshop. Este curso va dirigido a todo aquel que busque trabajar con carteles ilustrados o que quiera aprender una técnica de ilustración vectorial. Toma tu computadora y volvamos al futuro.